Advertencia, este programa es para mayores de edad. No nos hacemos responsables si te arde o te ofende. Lacrimógena. Coyuntura para llorar. Muy buenas tardes. El día de hoy en nuestro penúltimo programa tenemos a un invitado especial. Él es Juan Manuel. Él es representante de la Sax Wicca en el Perú. Es un ya pagano amigo mío con bastante experiencia en el tema, sobre todo en el tema de brujería, esoterismo y religiones, que lo vamos a ir conversando. Juan, bienvenido al programa, y Rafa, una vez más, bienvenido. Así es, muchas gracias. Aquí encantado también de acompañarlos, especialmente el día de hoy que tenemos temas muy interesantes. Estoy seguro que la gente pues va a escuchar lo que no pensó. Sobre todo que va a contrastar con el capítulo anterior de nuestro amigo el ateo, ¿no? Ahora vamos a hablar un poco más de dioses. Y la primera pregunta es, Juan, explícanos más o menos de qué trata lo que te dedicas. Básicamente, muy importante es, para empezar y entenderlo, es qué es paganismo, ¿no? Bueno, primero vamos a comenzar que yo practico Sax Wicca. Ya tengo desde el año 2001, digamos, en la práctica activa de la Sax Wicca, habiéndome iniciado con los Lauber en el año 2002. Y bueno, a nivel internacional hemos tenido una presencia muy grande y muy fuerte como peruano, porque esto se pensaba que era para herencia anglosajona, la Wicca en sí. Y hasta me entrevistaron para un libro que es un referente ahora para la comunidad, sí, que es Witchcraft Today, 60 Years On. Y bueno, ahora, ¿sobre qué me dedico, no? Mi vida profesional, soy abogado, hago una vida con eso para todas las cosas, pero a la par de ello continúo en lo que es la difusión, ¿no? Y la explicación no son del tema de la Sax Wicca, sino la Wicca en general, y lo que es la brujería, el esoterismo, hasta las experiencias con otras órdenes, ya que pertenecía a otras órdenes místicas como las órdenes herméticas, telénicas, Ordo Frater Lucis, que es una pansofía, y así, varios grupos, de los cuales he tenido la oportunidad de ser migrados, ascender lo suficiente como para poder conocer el sistema en su plenitud, y con ello poder orientar a otras personas acá en Latinoamérica, porque si bien en Europa y en Estados Unidos esto es más difundido y hay mucho más orden y compromiso por las personas que lo practican, en Latinoamérica existen muchas personas curiosas. Hay mucho ahora información en TikTok, Instagram, Facebook o YouTube que es muy falsa, por así decirlo, o muy exagerada, o muy copy y paste de lo que sale en internet, pero no es información real, creando un mercado o un círculo que, al menos para personas serias, nos asquea un poco, ¿no? Y empezamos a hacer una mejor difusión de contar las verdades de este tema para el público, ¿no? Y ahí ya en este proyecto de difundir las cosas correctas tenemos a Oscar Cortales en Argentina, Sebastián Sánchez Bota con El Brujo del Sur, con un grupo ahora de grupos españoles y otros influencers en TikTok e Instagram, y así poco a poco reparar este daño que han estado haciendo la gente por querer vender sus cursos, sus filosofías y jurarse el último mango, ¿no? En la playa, qué sé yo. Y así. El New Age invadió bastante. El New Age, ¿no? Aunque no lo creas, el New Age no ha sido tan... En los 2000 vi bastante joven, un poco desorientado, rebelde con la iglesia católica, que dijo, voy a ser pagano, voy a buscar la Wicca. Claro, o sea... Los libros también, perdón que te corte, los libros también de El alquimista de Coelho. Ya, eso fue un boom con la Wicca y se llenó de Wiccas. Sí. O sea, para explicar un poco la historia de la Wicca en Latinoamérica, claro, en cierta forma tenemos que contar de que si bien la Wicca se conocía en España, desde el año 80, cuando entrevistan a Stuart Farrar y a Nat Farrar, que son de la Wicca alejandrina, que son referentes en la tradición más seria de la Wicca, en Latinoamérica nuestros referentes no fueron ellos, ni los españoles, sino fueron Pablo Coelho con su libro Brida, y que menciona a una anciana maestra llamada Wicca. Y a partir de ese momento, en el escaso internet, GeoCities, comunidad de Hotmail, Yahoo Groups, que existía en esa época, contactan con gente en Estados Unidos, pero en Estados Unidos estamos en una revolución entre los 90s, posterior a la muerte de Scott Cunningham,
con el tema de la práctica solitaria de la Wicca, que era una forma autónoma, independiente, que tomaba el nombre de Wicca, pero no era Wicca, de la tradicional, de acuerdo al mismo libro de Scott Cunningham, que la gente no lee, y empezó a ver todo un bolondrón de información que se fue mezclando con la nueva era en ese momento, Con los libros de y esos empieza a existir un mejunje, ¿no? Que Milene González. No, Milene González es reciente. No, Es pero ella reciente, está pero- ¿desde qué año? Desde el No, 2000... 2010 para adelante. No, 2006. No, de mi gene, si tú ves los libros, es del 2012 para adelante, no es antiguo, para nada. En nuestra época ni siquiera había libros, así nomás. Ella fue una de las primeras en Argentina, pero me pareció verlo, estamos hablando de 2007, 2006, 2007, cuando estaba en Argentina, ya estaba Milene González. ¿Mi gene? Sí, ¿Estás seguro? me parece que sí, ¿ah? Sí, sí, sí. Después lo chequemos por el Google. Sí, de ahí buscamos. A ver, en palabras sencillas para el público, ¿en qué crees? ¿En qué creo? Ya, eso es lo más chévere. Como Zach Wicca, voy a decir que yo creo en Woden y Free, que son dioses de la cultura sajona, que pertenecen a la cultura de los germanos, ¿no? Y ese sería mi referente, teniendo como una referencia informativa, mitológica, a los dioses nórdicos, porque todos están emparentados como parte de las migraciones indoeuropeas. Ese sería en concepto que creo ahorita. O sea, es una religión nórdica, básicamente. Germánica. Germania nórdica o Germánica. europea. Y dual. 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 En Masculino y parte femenino. dual, porque tenemos que entender que hay tres conceptos básicos, ¿no? La Wicca en general te habla del duoteísmo, porque claro, nuestras celebraciones y nuestros dioses son un dios y una diosa que son pareja, ¿no? En seco, Woden y Free, nuestro dios. Incluyendo la diánica, la Wicca diánica. La diánica no sería Wicca per se porque no forma parte de la Wicca tradicional, Ok. pero toma, así como Scott Cunningham toma el nombre, pero Ajá. ya son un monoteísmo femenino. Ya. Es muy diferente. Ok. Entonces, si preguntas así, en el tema mío es, Woden y Free es de duoteísmo en la práctica, pero es politeísta porque la cultura germánica tenía más dioses. No. Estamos hablando de 24 dioses, ¿no? Que principal, entre dioses y diosas, que se reúnen en esta gran mesa, ¿no? En el Gimle. De ahí te podemos decir que la parte práctica de la religión es más transteísta, porque los dioses no son el fin de la religión, sino el medio hacia algo más, algo desconocido, incognoscible, que le hemos llamado la fuerza creativa. Al dios desconocido que había en Grecia. Algo así, el nous, digamos. Al nous. O Y- sea, justo como conversábamos, una especie de dios de Spinoza. Claro, un demiurgo. El demiurgo también sería el concepto más propio, ¿no? Esta trascendencia. Más por encima de los dioses hay algo más creador, ¿no? Esa es la sustancia creadora. ¿Natural o sobrenatural? Ahora, es que ahí está el punto, ¿no? Estas son visiones que nosotros le damos para explicar algo. Pero físicamente hablando, y eso es lo que siempre digo a la gente, ¿no? Físicamente hablando, en la realidad, en la tangible, los dioses nunca existieron, ¿no? Todos son creaciones culturales, cada pueblo en su forma, en su evolución, en su entendimiento de las cosas que suceden en su entorno, intentando explicarlas, y que también tiene dos factores, un factor explicativo científico, digamos, en su protociencia primitiva, de explicar la lluvia, el sol, el amanecer, las estaciones, y por otro lado, política, para poner orden y gobernar en el pueblo, porque los gobernantes morían, se envejecían, el poderoso se hacía débil, o adquiría vicios, o traicionaba sus propios valores, pero los dioses eran inmutables en el tiempo y por tanto los dioses vienen a ser los nuevos regentes. Entonces, es una teocracias completas en la primera evolución del hombre, ¿no? Sin embargo, hay dos preguntas que siempre se han hecho a lo largo de toda la humanidad, ¿no? ¿De dónde venimos y a dónde vamos? O sea, ¿de dónde surge este orden natural que vemos y que, bueno, muchos te dirían viene el Big Bang, otros te dirían no, pero de la nada sale nada, ¿no? Entonces tiene que... Y también, ¿a dónde vamos cuando morimos? ¿Qué pasa con nosotros? ¿Qué respuesta das tú a esas dos preguntas? Bueno, o sea, si te hablo como Zach Wicca, te puedo Sí. decir que de acuerdo al mito de la cultura sajona, ¿no? El mundo se crea a través del cuerpo de Ymer, un gigante, y viene Woden con sus dos hermanos, que son Ludor y Hana, y toman un árbol, una rama caída de un olmo y un fresno, donde sale del olmo sale la mujer, del fresno sale el hombre, ¿no? Y ahí estos dos van a habitar la tierra, que le conocemos como Midgard, o Manaheim, que es el reino del hombre. De ahí ellos se van a su propio lugar, que es Idalbor,
donde está el Valhalla para un lado, Vanaheim, el reino de Vanes, el Alfheim, el reino de los elfos, etc., ¿no? Y Niflheim estaba en otro punto, junto con otros elementos como el Niflheim, Helheim y otros lugares más de la mitología, ¿no? Pero eso sería en nuestro concepto mítico, ¿no? ¿Y a dónde vamos a ir yo cuando voy a morir? Gracias a que sea un hombre justo y bueno, que es lo único que te pide, ¿no? Ser justo y honrado, no, justo y honrado. No, bueno, justo y honrado, los hombres justos y honrados pasan al Gimle, porque el Valhalla ya para nosotros pasó el Ragnarok, ya no está el Valhalla como tal, ya no existe, ¿no? Está la ciudad en sí de Asgard, pero tenemos un lugar, un palacio dorado en Okolnir, donde nos esperan los dioses al lado de una cervecería llamada Brimir, donde vamos a estar disfrutando de la eternidad contando nuestras sagas, nuestras aventuras, nuestros éxitos a los dioses, porque los dioses no quieren perdedores, quieren ganadores. Y tú, para llegar a ese lugar, en cierta forma, la tercera parte que no te lo dice en el libro de las Edas, sería ser exitoso, porque tienes que tener un éxito, morir en batalla, o sea, algo grandioso, ser un mejor abogado, tener, no sé, pues hablando de huevadas, si fueran a Zacuica, llegarían allá a contar toda su vaina, su progreso y evolución en la gran salón con el Dios, ¿no? Porque eso es un éxito, ¿no? Y ese es el gran punto que al menos yo traduzco de la religión en sí, su mensaje final es que el que va hacia los dioses o para merecer la gracia de los dioses es tener esta bonanza de éxito, o sea, no ser el güey que se rinde y se hunde en algo, no, sino que tú puedes sobresalir, vencer tus propias limitaciones y a lo Goku Sensei, o sea, sigues adelante, ¿no? Eso se lo puedo decir así, a mi entendimiento. Y eso sería la explicación religiosa de esto. Pero si tú me preguntas, ¿pero es verdad así? Mira, ¿por qué existimos? Una casualidad de 1000 huevadas que pasaron, explotaron muchos átomos y ahí está. Y el Big Bang sería lo más exacto. ¿Y a dónde vamos a terminar? Bueno, termina tus funciones, igual que las máquinas, ahí quedó y tal vez no hay nada más allá. Pero si pensamos de que existen dos mundos, porque este ya es un tema ocultista, que forma parte del espiritismo de Allan Kardec, Chico Javier, y también Raymond Buckland, que también lo estudió, o sea, en paralelo a la Zacuica cuando lo fue desarrollando, sí creemos de que existe como que un mundo kárnico, un mundo físico en su totalidad, y un mundo no kárnico o no físico, donde también hay una segunda vida. Y que en esta segunda vida, por eso tenemos una conexión con ciertas entidades a la hora de hacer ciertos rituales, ciertas cosas, y que tenemos esta conexión, que de una forma determinada nuestra mente o algo logra conectar con ese otro lado, y tenemos esta conexión y esa comunicación, y empezamos ya a experimentar con esas fuerzas o esas entidades, porque ya sabemos que hemos hecho contacto con algo, pero hasta que no sepas qué es, tienes desolamientos, tienes evidencia, entonces hay una serie de facultades que se desarrollan extrasensorialmente, que ya podemos decir que no diría que son sobrenatural porque forma parte de las habilidades de la misma persona, pero es algo que se desarrolla gracias a un método, y el método es justamente la inmersión espiritual, donde tu mente va a introducirse a un estado, entre comillas, de locura, en creer cosas que ni siquiera tienen la certeza de su existencia, y a pesar de eso mantener el criterio de no dejarse llevar por esa ilusión, como se dice, ¿no? Y a la par ser crítico y mantener su línea en este mundo real, ¿no? En este mundo físico que tenemos, la cordura, vamos a decirlo así. La Wicca, no la Sax Wicca ni las corrientes. La Wicca, ¿es religión o filosofía? La Wicca como tal... Ya, a ver, vamos a partir desde un punto correcto. Si hablamos de Wicca como algo general que encontramos en Internet, es una tendencia. Si hablamos la Wicca que plantea Gerald Gardner... Ya, claro, obviamente. Ya. No, o sea, no nos basemos en Internet. Entonces, Wicca, la Wicca en sentido lato de Gerald Gardner es una propuesta antropológica. ¿Y por qué digo que es una propuesta antropológica y no una propuesta religiosa? Porque él se basa en la práctica de los cultos de las culturas europeas anteriores, siendo su base los misterios eleusinos, los griegos. Y sobre esa experiencia de la vida y la muerte, y que va en relación a la tendencia también filosófica de la época de los inicios del siglo XX, con nuestro amigo Freud, que habla del Eros y el Tánatos. Entonces, esos dos conceptos grandes se mezclan en su práctica. Y por eso es que la Wicca práctica de la Wicca gardneriana,
que después pasa a la Wicca alejandrina, después nosotros como una reforma que es la Sax Wicca, tenemos en común es esta apreciación de la vida y la muerte, las etapas de la vida y las etapas de la muerte, y cómo estos son cíclicos en todo momento. Entonces no se podría considerar, o sí lo considerarías como un neopaganismo. No al 100%, porque el neopaganismo está más relacionado a la reconstrucción de cultos paganos culturalmente hablando, ¿no? Y adaptándolos a una modernidad, mientras que la Wicca que propone Gerald Gardner, que practica Alexander y la Wicca alejandrina y que hacemos nosotros como Sax Wicca, tiene una relevancia más simbólica, es decir, adoptamos el culto, la simbología, etc., para lograr nuestro propio fin de conexión, digamos, espiritual, mágica, con respecto a estas fuerzas. Pero no es neopaganismo netamente, porque está concentrado en otro aspecto. Por eso decía que en sí nuestra religión sería transfeísta, porque los dioses no son el fin del culto. O sea, nuestra práctica, el fin no es solamente servir a los dioses, sino que los dioses son un medio para conectarnos hacia algo más grande, más absoluto, más trascendente, ¿no? Dentro de esta inmanencia del universo. Y con respecto a ello, ya conectarnos y vivir en esa comunión, con esa fuerza, ese poder, digamos así. Y por eso que la práctica mágica, si bien es secundaria, porque lo primario es el culto, esta segunda parte es la que te llena de cosas cuando tú deseas hacer algo para ti o para alguien más. Ahora que has mencionado eso, se me viene a la cabeza la pregunta. Cuando tú lees una Biblia, ¿la consideras un libro humano o que sí tiene un sustrato divino, pero simplemente de un Dios que no es el tuyo? Bien, es una buena pregunta porque no solamente la Biblia, sino todos los libros, textos sagrados de diferentes culturas mantienen algo bien firme. Todos han sido escritos por seres humanos. Eso es en primer punto. Teológicamente, a través de lo que llamamos la exégesis, nosotros vemos que los textos sagrados son un libro de mensajes. En sí, el texto sagrado, como la Biblia, y ya lo dicen también varios teólogos, no es un libro de ciencias, no es un libro de historia, es un libro de mensajes. Y como tal, es una inspiración de esta idea que tenemos de Dios, que puede variar de diferentes lugares, de diferentes personas, puede variar la visión de Dios, porque la visión de Dios judío es diferente al católico, donde el católico que Dios es amor y el judío no. Entonces, El Dios cristiano, ¿no? Más que el Dios católico. Es que, no, en realidad, es O sea, la hablamos de visión del cristianismo, catolicismo, claro. ahora, eso es una opinión muy personal. De hecho, que algún teólogo se me va a venir encima, pero yo considero que el Dios, la interpretación del Dios cristiano que hace la Iglesia Católica Apostólica Romana es diferente a la interpretación del Dios, de Jesús, de las demás corrientes. Claro, no, es que lo demás son sectas, como los evangélicos, los mormones, Claro. los otros grupos de asociaciones no cristianas que tienen líderes, ¿no? Y que viven sacándole 10% a la gente y que esos patas ni siquiera estudian teología, son los ignorantes. Ya, pues, o sea, eso no tiene nada que ver. Es como lo que yo podría interpretar de la Wicca tradicional, nosotros que somos una reforma, como los luteranos tal vez, y tenemos a la Wicca autodidacta de gente que lo que se les sale de los cojones mezcla a nivel, pero no sabe la profundidad de la práctica, pues no lo practican. La especulan, pero no la practican. Mientras que nosotros sí entramos a un estado de ortopraxis, o sea, de práctica correcta, y no hay ortodoxia, no hay una verdad sustental, o sea, fundamental en sobre todo en lo que hacemos, sino esa verdad varía en la experiencia de cada Sax Wicca, cada Wicca no garreriano, cada Wicca alejandrino, de acuerdo a la limitada información que puede tener su biblioteca, pero lo que tenemos en común es la experiencia, la vivencia de la práctica ritual. Y ahí podemos hablar y compartir como iguales, más no en la parte teórica, porque cada uno puede verle un libro diferente y puede tener visiones diferentes, ¿no? Como por ejemplo... No, cada quien puede interpretar a su propio Claro, o sea, en interpretaciones, entonces por eso no hay una ortodoxia, porque no hay una Biblia, verdad... La Biblia también, tú lees la Biblia y lo puedes interpretar como quieres. Claro, o sea, la Biblia, por eso te decía, ¿no? La Biblia, como tal, y teológicamente hablando, es exegética y por tanto, de mensajes. Así como leo Sherlock Holmes, tiene elementos históricos, pero no quiere decir que Sherlock Holmes existió porque está narrado en una época que es real. O igual que cualquier novela, Segunda Guerra Mundial, o cualquier novela basada en algún lugar, y tiempo y espacio histórico. Estamos hablando del Antiguo Testamento. Son ficciones. Es que el Antiguo Testamento sigue siendo un libro de ficción. El Antiguo Testamento. Claro, el Antiguo y el Nuevo Testamento son libres de ficciones. O sea, niegas la existencia histórica de Cristo. Histórica, sí.
literaria no. Es literario, este existe. El histórico, no, porque es más, Juan el Bautista sí históricamente existió. Juan el Bautista sí, pero Cristo Sí, no. no. ¿Por qué? Pero Porque- hay evidencia No. histórica de la existencia de Cristo, ¿ah? Incluso la primera imagen que, por ejemplo, sale que es una parodia que hizo un romano, que es un Jesús con un burro. Crucificado. Claro, un burro crucificado, dice, Pero el no, Dios de tal. no, Entonces, pero sí hubo, no, o sea, a ver, no. y hay Eso hay es una burla no a información, Jesús, una- sino al mito que empieza a crearse nuevamente. O sea, lo que pasa es cuando uno estudia teología, la teología netamente no es una teología universal de todos los dioses. La teología es el estudio de las escrituras bíblicas, cristianas, judías, todo lo que está relacionado al mundo cristiano. En la crítica teológica hay diferentes posiciones, pero todas las posiciones convergen en los descubrimientos históricos. ¿En qué? En documentación, narrativa y demás. La existencia histórica de Jesús, así, explícitamente, así con una prueba fehaciente, no hay. Tú tienes referencias. Por eso, cuando hablamos de sujeto tácito, hablamos de historiador tácito, que sin tener al ser ni a la persona, especula y deduce y hace una narrativa con respecto a lo que pudo haber sido la vida de Jesús en sus documentos, ¿no? Pero hay Pues, evidencia de la existencia de los apóstoles. no, ¿Cómo está hay bien. O sea, apóstoles sin lo que Jesús? pasa es que nuevamente, para entender este punto, tienes que entender la historia desde Juan el Bautista. Por eso te digo, o sea, teológicamente hablando, Juan el Bautista es un punto de partida de la realidad del cristianismo como un punto de partida. Está Juan el Bautista, los bautistas, a él lo capturan, lo decapitan y hasta ahí termina la historia histórica de Juan el Bautista. Ese grupo que él tenía grande, como una cuarta facción judía, este grupo grande se desprende en diferentes grupos, de los cuales uno de esos grupos va a formar lo que existe hoy como cristianismo. De ese grupo. Y de ese grupo va a empezar a darse estos grupos de personas que se van a hacer llamadas apóstoles, pero en la literatura, por eso lo sabemos por los apócrifos, que son más de 250 libros, textos, en los cuales solo eligieron aún hay que 4. revisar que apócrifos también, ¿ah? A ver, Mira, el tema no es la existencia histórica de Cristo, y de hecho podríamos llamar a Dante Urbina acá, que se mandó tremendos debates sobre el tema. Sobre el tema. Porque eso pertenece a la ciencia histórica. Bueno. Y al final tendríamos que hablar de metodología porque bajo ese argumento yo también puedo negar la existencia de Alejandro Magno. Bajo las mismas pruebas de que no hemos encontrado su tumba, no hay pruebas de su existencia, todo viene a través de libros y de 1000 personajes más de la historia, incluyendo Homero, incluyendo personas que el día de hoy sí se consideran que han existido históricamente. Pero claro, el tema no es metodología histórica para ver quién existió o no. El tema es, bueno, creencias, religión, y dentro del tema de cristianismo sí me interesa saber, al considerar que la Biblia sí tiene mensajes trascendentales del más allá, también es verdad que dentro de esos mensajes hace una condena en el peor de los casos, un aviso tal vez en el mejor, justamente estas prácticas, como por ejemplo la de la bruja de Endor, o como por ejemplo pues, el contacto con espíritus, con el más allá, Ajá, que te dice, oye, cuidado, esto es peligroso, o te dice simplemente, sabes que esto no lo hagas, está prohibido. ¿Cómo tomas tú estos pasajes? No lo tomo mal porque finalmente en Grecia está prohibida la práctica también del espiritismo, la adivinación. En Roma también está prohibido porque siempre existió un paralelo de prácticas espirituales. Las permitidas y las que están reguladas bajo el Estado y la política, ¿no? de cada pueblo. Y las prácticas paralelas de aquellos que decían, yo puedo ir más allá de eso. Y los brujos van a este lado. Por eso de que hablar de Wicca, cuando hablamos de Gerald Gardner y todo este tema, es que nosotros estamos hablando de este punto de acá, de esta práctica paralela a la espiritualidad oficial. Por eso que yo no puedo considerarme neopagano, porque neopagano es el Asatru. El Asatru intenta reconstruir la cultura nórdica hasta su recrear, hasta las poblaciones y vivir, ¿no? en esa manera natural y luego adaptarla a la modernidad para el tema turístico. Los que hacen su Inti Raymi es una forma de neopaganismo porque están intentando recrear la celebración del Inti Raymi, aunque sea un show, ¿no? mediático y turístico de Cusco, para sacar plata a los turistas y justificar la existencia de su lugar. Nosotros no hacemos ni una reconstrucción de nada de eso.
Porque nosotros lo que hacemos es basarnos en lo que pudo haber hecho esas personas para contactar con estas entidades, recrearlas en un estado privado, para luego entrar en una negociación con esas entidades. Y por eso que los grimorios, los antiguos textos mágicos, los papiros griegos mágicos, ¿qué hablan? Hablar de trabajar o hacer pactos con algo. Ahora, es curioso lo que él menciona porque uno de los más grandes grimorios, o los más grandes grimorios, han sido escritos por sacerdotes, ¿no? Sí, San Cipriano, por ejemplo. excepto los papiros mágicos, diría. Bueno, ya, claro, pero... O los mismos benedictinos, ¿no? El Corpus Hermeticum, esa parte. No, claro, pero hay buenos grimorios hechos por sacerdotes y por El santos. Galtrabec y el Galtrabec tampoco se esto, los benedictinos, por ejemplo, hacen prácticas también por ahí, ¿no? Claro, es que hay que entender de que la tendencia, si hablamos ahora de la práctica mágica de la Edad Media, sí, obviamente todo estuvo influenciado por el El cristianismo ritual y de la la cábala. misa, y lo menciona acá mismo Boglan, ajá. lo menciona... Es romana, ¿Cómo? es romana. No, acá lo menciona de que el mismo ritual de la misa es un acto mágico. Claro, O exactamente. sea, él considera... Exacto. el Todo mismo ritual, todo acto es ritual es mágico. Es mágico. Claro. Porque lo que intenta Pero- hacer que todas las Pero personas lo que pasa es que congregadas... tú O ves sea, la para magia ti- como algo O sobrenatural. sea, para pues. ti una juramentación de ministros es mágica. No. No, pero Pero es tiene un ritual. No, espérate. Es que Entonces no por todo ejemplo, ritual es mira, mágico, pues. mira, mágico, mira, ¿sabes qué es mágico? Si cuando tú haces la juramentación de los ministros o del congresista, aparte que diga que nos dice Dios y la patria me condene, tiene que establecer cómo te van a condenar. Eso lo establece la ley, ¿no? No. La condena ¿Cómo que? divina, para que active la magia, para que tú tienes que active- establecer el exacto. castigo que va a venir de esa fuerza. Para mí sería perfecto que agreguen. Pero ya, Yo juro por Dios y la patria. Y si no me ¿no? voy a Y la si, cárcel. y si no, que los dioses, así, o que que Dios Dios Yahvé, tal, o que- así con nombre y Dios Yahvé, tome la alma de mis hijos. Listo. Punto. Ahora comete corrupción, huevón, y pon a prueba tu fe. Claro, ahí ya es un ritual mágico. Eso es mágico. Ahí resultaría. ¿ah? Claro. ¿Por qué es mágico? Porque te juro que si ese güey en ese ritual con curo presente, porque no, Claro. no debes juramentarlo el presidente ni otro, Claro, claro. debe ser un sacerdote De la religión cual o sea, con toda la investidura, y tiene que ser una persona que haya tenido por lo menos los méritos necesarios, si puede ser beatificado, va a ser beatificado en un momento, o tiene milagros, pucha, ese brother, Amor, que lo traigan ahí. no, ese cura tiene que estar ahí para tomarte la palabra y que con Y el decir, temor de Dios, claro. ¿te acuerdas de la filosofía cristiana? Mira, Claro. que estudió teología como cancha para decirte esto. Con el temor de Dios, le diga al otro güey, juras por Dios. Por eso hay unos que no quieren jugar ¿Y por qué, Dios. qué me das a cambio por tu juramento? ¿No? Por ejemplo, nosotros Claro. en el Coven, si tú revisas nuestro Facebook, dice, ¿no? ¿Qué estás dispuesto a sacrificar para Sacro- adquirir la sabiduría? el sacro oficio, ¿no? O sea, ¿qué quieres tú de nosotros? O sea, tú entras a nuestro coven, si bien el ritual de iniciación no está en esta parte, yo le agregué el hecho de que a todos les pongo la daga en el cuello, le digo, ¿y estás dispuesto a entregar tu vida? Y me tiene que decir que sí. Y hago el ademán que le corto Es- el cuello, pero mírame, muere en ese momento y renace como alguien Justo nuevo. ahora que Es mencionas la palingenesis. eso, leyendo acá, revisando, incluso el mismo de Wicca, pero más de acá, de la brujería sajona, hay bastante influencia la masonería acá, ¿no? Ha tenido cierta influencia. Sé que también Boglan ha Mira, estado vamos a corregir. por ahí también. Mira, vamos a corregir qué es la masonería para muchas personas. que Rituales, piensan- rituales. estamos Por eso, hablando de rituales. pero vamos Ojo. a hablar del tema. O sea, la masonería y el rosacrucismo tienen la misma base gnóstica misma- hermética. Eso es verdad. Son gnósticas herméticas, pero estas dos beben y toman sus conceptos de la influencia jasídica de los cabalistas judíos. ¿Ya? Esa es la primera parte de todo. Ya. Y por eso es que la masonería, como el rosacrucismo, toman elementos cabalísticos para todos sus elementos interpretativos. Gerald Gardner forma parte de grupos rosacrucianos. Así que en los grupos que practican toman los elementos estructuralmente de esta esencia, o sea, estructura, no fondo de materia, sino la forma, para poder incorporar los simbolismos de la cultura pagana o griega, en este caso, que quisieron experimentar, que son los misterios eleusinos, para traer sus nuevas experiencias. O sea, la estructura y la fórmula pueden ser la misma, porque en diferentes culturas, hasta acá en Perú, tenemos tradiciones y culturas o celebraciones similares a la de Europa, y no tienen que ver con la mestizaje, porque es anterior
de acuerdo a las investigaciones antropológicas Eso que se han sería hecho. intuitivo, pues, ¿no? El ritual. Es intuitivo, ¿por qué? Porque se trata de hacer algo que tenga un significado El de... inconsciente colectivo. Así es. Entonces, eso también lo explica Jung en su libro rojo, por ejemplo. Entonces, tenemos toda esta visión para nosotros entender que hay similitudes, que hay que similitudes, pero no necesariamente porque seamos una copia de, pero hay una influencia, sí. Y la última influencia de Gerald Gardner, más que Rosacruciana, fue de Aleister Crowley. Y Aleister Crowley era también práctica rosacruciana, ya. pero ahí Pero ingresa Crowley- dos temas, ¿no? Las Ya prácticas de la más Golden Dawn claro. con la Otto. Y la Astrum Argentum, que era su otro proyecto, no es influenciado acá. Yo no encuentro elementos de Astrum Argentum, por ejemplo. No, yo he Y visto eso, más... mira, y eso que en masonería, en el libro de las sombras de Gerald Gardner, que solamente lo pueden ver en los iniciados gardnerianos, ahí, por ejemplo, esos elementos fueron eliminados paulatinamente por Dorín Valiente y embellecidos para que sea más pagano, más holis, más general, etc. Y esa práctica es la que viene hacia ahora. Y por eso que en nuestra práctica en la Sax Wicca tiene pocos elementos que podemos reconocer de la Wicca práctica original de Gardner, pero sí son todo nuevo de acuerdo a la inspiración del mismo Raymond Boglan sobre sus propias prácticas en sí. Ahora, cuando has mencionado precisamente el tema de pactos, y Enzo acaba de mencionar al Padre Amort, seguro a muchos se les vendrá a la mente el tema de exorcismos. Que cuando tú conversas con un exorcista, que en algún momento he conversado, te dicen que tienen que, muchos poseídos han sido por prácticas de Ouija, Tarot, Wicca y Sí. numerología, etcétera, ¿no? ¿Qué pasó ahí? O sea, ¿hubo alguna puerta que no debieron abrir, un pacto que no debieron hacer, algo salió mal, se metieron sin saber, están jugando con fuego? Te explico así en resumen. La práctica de cualquier elemento espiritual, aún así de la misma religión católica, puede producir un colapso en la mente. Y he visto casos de personas cristianas que en un momento determinado por su obsesión religiosa, ante un suceso inesperado, simplemente colapsan y en su mente empieza, o sea, se bloquea en un espacio de razonamiento y ya no pueden razonar más. O sea, me estás diciendo no hay un elemento sobrenatural en los No, exorcismos. no. Por eso te digo, mira, Ah, es que ok. hay diferentes puntos, ¿no? Pero lo básico es que toda persona que se obsesiona con algo y que después esto colapse en su mente, puede producir un razonamiento, un clúster, digamos así, una cosa encasillada, donde ya no salen de ese punto hasta que hacen una terapia real para salir de ello. Claro, o sea, No, es, pero- es el paso pero- previo al ritual romano. No, pero, o sea, por eso te digo. primero se analiza, Eso. todo, cualquier sacerdote O sea, primero cuando- analiza psiquiátricamente Sí. y cuando no hay diagnóstico, porque eso es por norma, Así y eso es. es algo Sí. moderno, porque ese se cambió en el 90 a raíz de que una, Por eso te una digo, o chica sea- murió por el caso de... Me parece que se hizo una película, creo que es Emily Rose, que hubieron dos casos de posesión. Uno se diagnosticó como posesión y el otro se diagnosticó como problema psiquiátrico y resultó ser al revés, ¿correcto? Sí. Entonces ambas murieron y luego la Iglesia Católica, que era un sacerdote chileno, si mal no recuerdo, dijo, un momentito, vamos a reestructurar el ritual romano, los Claro, procesos. por eso Claro, te digo, o sea, porque, a ver, si tienes una persona que te habla en arameo, sin haber escuchado nunca arameo, Ya, es muy claro. difícil que sea un problema psiquiátrico, mira, ¿no? hay mucha falsedad en ese tema de que hay personas que nunca escucharon, porque sí lo escucharon, sí lo aprendieron, sí formó parte Pero, a ver. de su lógica. Pero es que hay un tema ver, muy importante, ajá. mira, bueno, es que por eso quiero explicar bien ese tema, para no irnos a la parte paranormal que sí existe. Pero el antes es un tema que es conducido por una persona inexperta, autodidacta, que no tiene guía ni forma, Sugestión. que empieza a sugestionarse con varias cosas y dice, ay, la diosa Hécate me escribió. Bueno, mira, si me pronuncia Hécate, mira que me acostumbré a la nueva pronunciación, pero si te dice Hécate, esa flaca no sabe nada, no tuvo ni una posición, es su propia creencia. Si te dice Hécate, quiere decir que puede ser que tenga, ¿no? Pero bueno, ya. Si una persona dice que vio a la Virgen María y está delante tuyo, pero nadie más lo ve, con Fátima, está loquita. Entonces, eso pasa. Y si alguien se Ouija y se asusta tanto que empieza a creer que todo lo que le pasa mal ahora es por eso, y la brujería es por eso. Si alguien cree que le están haciendo brujería, le han hecho amarra a su esposo, que esto, que el otro, y se vuelve loquita, es por eso.
pero son situaciones que colapsan en su mente y en su forma. ¿Por qué? Porque todos los seres humanos viven bajo una atmósfera luminosa, quieran o no, porque todas las personas son ignorantes. Entonces, todo ser humano que camina, salvo los iniciados, son ignorantes. Porque el iniciado por lo menos estudia, es crítico, establece, no se traga todas las cosas como tal. Sabe inducirse y sabe en qué momento retroceder. No se come el cuento. Por eso yo critico la Wicca solitaria, pero tú creo que sí estás de acuerdo. No, es que la Wicca, pues, hay dos cosas muy La diferentes. Wicca en solitario a mí me parece Exacto. terrible. Es que- o sea, es si que no nuevamente- tienes una guía, Mira. por más libros que leas, tú le vas a dar No, una es que propia justamente aquí hay interpretación. un tema, ¿no? Si tú sigues las instrucciones correctamente de la ortopraxis, sin irte más allá, la experiencia te va a llevar a abrir los conocimientos y a aceptar con humildad a otras personas iniciadas en el mismo camino para que te puedan orientar. Pero si eres un soberbio que practica por tu cuenta, es autodidacta y no te recibes instrucción de nadie, Empiezas obviamente te vas a perder. decir cuarzos. Te vas a perder, vas a querer cosas y vas a empezar a hablar estupideces. Y eso es lo que pasa, ¿no? Con esta gente que hace comunicación de los ovnis, ¿no? ¿Qué tanto? Pero yendo a la pregunta justo Yendo- de Rafa, yendo a mi pregunta. Ahora, Sí, me ahora interesa. vamos al punto Al paranormal. al 1% Ya, vamos al que- punto- no que- le está- al no, no, poseso de ya. verdad, poseído de verdad. Ya, ¿qué es lo Yo que quiero ver a sucede? Satán ahí. Ya, como hemos dicho, para nosotros, en el mundo espiritual, ocultista, espiritista, existe este mundo cárnico y un mundo no cárnico, un mundo físico y un mundo no físico. Y en ese mundo no físico existen seres. Así como en este mundo existen seres irracionales, instintivos, que son animales, que se comen entre unos y otros, en el otro lado también existe lo mismo, entidades que comen una energía a otra para sobrevivir a la vorágine, que es lo que disuelve todo y nos une a la fuerza creativa para volver a ser creados y recreados una y otra vez como algo nuevo, perdiendo toda la información y toda la memoria. Habiendo pequeñas islas, ¿no?, donde se guarda esta información que en No Solar, que es este libro de Chico Javier, nos explica de un mundo, ¿no?, que fue creado a partir del año 1700 por un grupo de personas espiritistas que sobreviven, rescatan almas perdidas, espíritus perdidos, ¿no?, de este lugar, del limbo. Si tenemos esa visión, sí, hay seres descarnados que nacen naturalmente en el mundo descarnado y son parte de ese mundo. Hay entidades que lograron tener contactos o tuvimos contactos o simplemente algo pasó que, así como acá existe alguien racional, en el otro lado existe alguien racional. Ese otro lado racional, en el mundo ocultista, espiritista, le hemos llamado, por ejemplo, en la cultura cristiana le llaman ángeles, en la cultura nórdica le llaman elfos, en la cultura tal le llaman Dijin, otro tipo de mensajero, etc. Entonces, estas entidades pueden entrar en contacto con nosotros por la naturaleza, por frecuencia vibratoria, lo que quieran llamarle. Estamos desconectados, pero cuando una persona empieza a hacer prácticas o algo que empieza a vibrar con mayor velocidad, pues nosotros como estado físico somos energía lenta y las entidades más energéticas, energía más vibración más alta. Entonces hay un momento que alguien vibra, sintoniza, razona, conecta con el egregor, lo que sea, y abre una puerta entre el otro lado y este lado. Y tienes ese contacto, como le decían, con estas entidades y puedes conversar, pero ¿hasta qué punto esas entidades van a entrar en tu cuerpo y poseerte? Sí puede pasar. Cuando yo leía Lovecraft, con mucho interés, hay uno de sus cuentos te habla justamente de una posesión de una de estas entidades. Y la posesión no es algo tan alucinante como sucede en el cine, que tiene poderes telequinéticos, etc. A pesar que existen estas habilidades, pero en este caso... Perdón que te corté. ¿Buckland fue o Garner fue que asesoró el guión del ¿El exorcista? No, Me parece que Buckland creo que estuvo Buckland fue, ¿no? como asesor. Como asesor Sí. para el tema del exorcismo. O sea, lo que se ve en Sí. el exorcismo del exorcista Claro, es pero- un 98% real desde una visión mediana. So. Y No, porque lo igual que- exagerado, ¿no? Pero, Claro, obviamente, como ahora está la del El sacerdote, exorcismo del Papa. el exorcista del Papa, yo te digo, la primera parte de la película, todo bien, hasta los exorcismos, todo lo demás, pero ya la parte fantasiosa final ya es como que ya tú dices, Claro, ahora, por ejemplo, ¿cómo nosotros sabemos que una persona sea poseída? ok, ¿cómo sabemos cuando alguien está poseído? Bien, hay dentro del espiritismo y dentro de toda esta parte de las prácticas mediumínicas que hemos practicado, nosotros consideramos que hay tres síntomas básicas. La primera es la información, cómo empiezo a olvidar cosas. Y cuando te tornas con un amigo, le dices, oye, ¿te acuerdas que el año pasado fuimos a tal lugar? Pucha, no me acuerdo. Segunda característica,
que la personalidad de esa persona haya cambiado totalmente, pero hay dos formas de cambios. Si ha entrado en él una entidad, digamos así, muy nueva, termina un sanatorio loco o termina con una amnesia total, ¿no? O simplemente ya no puede manejar bien su cuerpo. Colapsa. De la nada colapsa. O, grandota, si era una persona que tenía una personalidad determinada. Por lo general, las posesiones van a pasar en cierto tipo de personas que te lo voy a mencionar como tercer síntoma. Pero el punto es una persona que era, digamos, introvertida y se vuelve extrovertida al tuétano, es porque entra una entidad con mayor experiencia y ya sabe qué hacer con ese cuerpo. Entonces no va a repetir los errores ni va a hacer lo que hacía antes, esa vida, sino va a reformarla totalmente. Y el tercer síntoma de las personas poseídas, por lo general, las personas que van a estar poseídas son personas que entran en un estado de depresión o son personas que se autoaíslan a sí mismos. Entonces son las personas que, digamos, en cierta forma están como desangrándose en su propia energía vital, la están diluyendo con esas emociones fuertes. Y en esos estados puede entrar una energía. Una persona me preguntó hace un tiempo atrás si las personas felices también podrían ser poseídas. Existe sí, pero en las personas que están en ese éxtasis gozoso o exaltados. Demasiado ya. Es como que un narcotraficante tranquilamente, el huevón con toda la plata, toda la coca, toda la mujer, está tan feliz. ¡Ah! En ese momento crea tanta energía vital que es presa de todos esos demonios, estas entidades que vienen, se te poseen como larvas, y una de estas, así tipo esperma de útero, en óvulo, ¡fuck! Te entra ya y ahí cambia todo. Y si ese pata cambia su forma de ser, además, entra toda esa secuencia. La Sax, vamos a hablar de la Sax Wicca. ¿Tiene algún manual, alguna ritual de exorcismo? No. ¿Qué hacen cuando detectan los 3 síntomas en una persona? Llaman a un cura. Llaman a Mort. Al Los padre- hermanos Warren, ¿no? al padre Fortea, ¿no? Fortea. Pero yo le tengo más fe a Mort que Fortea. Ah, bueno. Le tengo más. Pero, ¿has o leído sea, lo que ha escrito? O sea, no, claro, obviamente O sea, los dos están en un buen nivel, sí, pero sí. le tengo cierto cariño, sobre todo después del documental, no sé si lo viste, del padre Amor de los exorcismos No. que le hicieron. Buenísimo. No, básicamente en la Sac Wicca, o sea, En Netflix está. nuestra práctica mágica, que es bien básica, por así decirlo, ¿no? Como la práctica mágica no es lo principal, sino es Exacto. secundaria, Eso acá lo mencionan también. lo básico es que tú hagas los rituales tantas veces puedas en un lapso de por lo menos de 3 años para comprenderlo. Si en 3 años no comprendes lo que estás haciendo, no sabes para qué lo haces, y ya no te llama a seguir haciéndolo, lo dejas. Pero cuando nosotros continuamos y empezamos a investigar más, nos abrimos a más campos. Y como por ejemplo en mi caso que ya venía con experiencia en otras órdenes, otros sistemas, otras prácticas, entonces me abro a otros campos y si tuviera que atender a una persona con exorcismo, ya tenemos ya un ritual específico para eso. ¿Por qué? Porque sabemos con cómo tenemos que dialogar con esa entidad. Literalmente sería como una invocación a una entidad que tenemos los elfos, los white y otras entidades que tenemos en el mundo anglosajón, que está en uno de los grimorios. Lo convocamos si es una entidad que vemos que haya pasado, que no es psicológico, no es neurológico, no es algo físico, ya sabemos que puede ser lo otro, ¿no? Y además preguntamos si tiene las 3 características. ¿Estaba deprimido? ¿Tenía de todo? ¿Lo sobreengrió? ¿Qué tiene? Ah, ya, tal cosa. ¿Cómo recuerda cosas? ¿No recuerda cosas? ¿Cómo era antes? Fotos de antes y después. Entonces analizamos eso, sabemos que estamos ante una posesión y obviamente podemos hacer un ritual. Primero va a comunicarnos con la entidad y hacer un pacto otra vez. ¿Qué pasa si es un demonio? Ahora, pero eso sí, les comento O sea, ¿qué pasa? Hay un choque cultural porque un demonio, Satanás, Lucifer... No, es que no existen demonios así. A eso voy, o sea... Las entidades no tienen culto. Ojo que ningún exorcista te afirma de que Satanás ha poseído a alguien. No, te estoy dando Como por dar tal, un ¿no? ejemplo. O sea- No, son porque hay tipos de demonios. No, y- mira, pero te lo explico de esa manera. Como te hemos dicho, o sea, Cada pecado tiene un demonio. son entidades descarnadas que tienen una comunicación en largo de esta existencia y que algunos ya saben manejar el cuerpo mejores que otros. Pero hay un tema muy importante. Una persona que ha sido poseída, quiere decir que la persona original, el espíritu original, ya se eliminó. No existe back. El trato y el pacto que hay que hacer con la entidad es para determinar
quién era la persona. O sea, por eso que nunca hay familiares en ese momento. O sea, todo el acuerdo que tenemos nosotros para tratar este tema es inducir a la entidad a dar una buena bienvenida a este mundo, literalmente, y especificarle los actos de ya lo la asumió, persona. no es como Es que, una es que no posición- puedes recuperar una entidad que ha sido absorbida. ¿Por qué? Porque justamente para ser absorbido tienes que ser un espíritu débil. Y estas entidades son como seres que copian al otro, lo absorben. O en su defecto, si todavía hay conciencia de la otra parte, y eso se puede ver en tiempo, pero es muy bien raro que encontrar algo a tiempo, lo que podríamos ofrecerle es darle una experiencia de vida. La Wicca no cree en ángeles ni demonios, tengo entendido. No, pero tenemos elfos. Doc Olfars y... ¿Y cuál sería la Olfars. diferencia? ¿La diferencia? Bueno, los Dios Olfar son elfos de luz, que tienen mayor contacto con los dioses. Los Doc Olfar están en el inframundo. Y los Alfar, que son los dwarfos, los enanos, Pero trabajan... sería como tú mencionas, porque hace un tiempo mencionaste que al final no importa el nombre del dios mientras tenga un inmanente arriba, ¿no sería lo mismo? Sí, en realidad sí, pero como digo, como es cultural, tú con esa... O sea, es como que te instalas un programa para leer ese lenguaje. Sin eso no tienes nada, no tienes ni siquiera una computadora. O sea, necesitas de una religión, una espiritualidad, un contexto simbólico complejo, una cultura, una ancestralidad, un egregor, para que todo eso converja y en que tú puedas entender, comunicarte y a partir de ese traductor universal puedes entrar en comunicación con estas fuerzas externas o las otras fuerzas descarnadas y así tener un lenguaje de comunicación. ¿El egregor varía de acuerdo al dios? ¿O es El uno egregor solo? varía de acuerdo al dios, la cultura, la ancestralidad. Por ejemplo, la egregor católica o cristiana es fragmentada. Y decir fragmentada quiere decir que no conserva un poder único, sino que tiene diferentes versiones de sí mismas y que no tienen conexiones unas con otras. No, claro. A pesar de que es la misma fuerza de creación, su ancestralidad está partida. Empezando desde los árabes, judíos y los cristianos. Y después entre los mismos cristianos, evangélicos, mormones y otros. Pero, a ver, esos tres, árabes, judíos y cristianos, o católicos, apostólicos, romanos, tienen tres egregores diferentes. Son varias egregores distintas. Ah, claro. Y como cada una tiene en sí mismas debate, discusiones y no han solidificado una forma única de ver las cosas, sino que no conectan igual. Ya no conectan, porque el acuerdo del catolicismo tienen que entender que es muy ortodoxo y la ortodoxia los mató. Si hubiesen sido ortoprácticos, estarían en una comunión, porque es vivencial y no testimonial. La ortodoxia es testimonial, ¿me entiendes? Mientras que la ortopraxis es vivencial. Ya, pero entonces, crees en ángeles o en demonios, No, pero con otro creo nombre. en elfos, Ya, pero, o sea, en pero a Doppelfar, eso voy, o sea, es lo mismo, pero con Doppelfar. otro nombre, entonces. Es lo mismo con otro nombre, Ya. pero no porque creamos, sino afirmamos la existencia descarnada de estas entidades racionales en el otro plano y que gracias a esta convergencia de tener un culto con una divinidad que es un egregor, vibramos de una manera determinada para comunicarnos con estas fuerzas, ¿no? Tú como Wicca manejas el egregor de los dioses Wicca, entonces ¿tendría algún problema si ese Wicca después decide practicar politeísmo y manejar el egregor de otro dios? Lo que pasa es que en la práctica espiritual, cuando tú ya estás conectado o inmerso a la cultura o a la simbología y estás en vivencia de eso, no tendrías por qué salirte del punto a otro, pero si lo haces como una especie de experimentar más culturas, es como ser un políglota, no tendrías ni un problema de aprender inglés, español, japonés Puedes y manejar cualquier entender egregor. también la lógica social de ellos, porque para comunicarte no puedes hablar como latino en japonés a un japonés. Las expresiones latinas o la forma de ser latina en japonés es diferente. El japonés es más retraído, más conservador, el americano es más loco, el inglés es más educado, entonces cada uno tiene su forma. Y así como aprendes idiomas, tendrías que inducirte a aprender otra cultura y aprender a ser inmerso en esas, entendiendo que tienes un punto de origen, ¿no? ¿Cuál es tu punto de partida? Que si es saxuica, o si eres griego, o si eres quemita como los egipcios, etcétera, ¿no? Si nos vamos a la filosofía, bueno, me imagino que no coincides con el materialismo de Demócrito por lo que has expuesto, pero te identificarías más con un dualismo de Platón o
el logos de Heráclito, como Claro, el logos es fuerza muy hermético, creadora, ya. Muy hermético. o algo más aristotélico. Claro, lo que pasa es que en la cultura griega, todas estas filosofías finalmente convergen en la visión hermética del corpus hermético, que es un texto griego, literalmente, que nos va a establecer una visión de que existe un todo, un ser, no un ser, sino es una mente enorme y que El tiene... logos. Claro, Un logos. logos. Y que debajo de ese logo está el nous, que es el saber, conocimiento que viene al ser humano a enseñarle la información para que a partir de ese momento respete por lo que está encima y conecte con ello y pueda aún verter, digamos, como alimento de vida y conocimiento a los mortales, ¿no? Por eso que los iniciados herméticamente, los herméticos en este caso, siempre nos consideramos por encima del ser humano en todo sentido de la palabra, no tanto así que decimos, nosotros somos seres humanos, ustedes son humanos. Nosotros somos inmortales, ustedes son mortales. Nosotros vamos a trascender después de la muerte, ustedes se quedan en la tierra. La inmortalidad, para que quede claro, ¿a qué te refieres específicamente con el tema de los herméticos? Claro, los Desde el punto de herméticos, vista de- es que los herméticos siguen en la otra vida que puede trascender por encima de esta vorágine, de esta disolución. Eso lo planteaba John... ¿El del corpus? No, Claro, el de- corpus hermético está había en el tratado número veintitantos. No. John... ¿Cómo se llama? John de Abate. John de Abate. Claro. Ya, John de Abate. Claro, John Debate de Eh, la Sacra Orden del Corpus Hermético Internacional, de la Exacto. SOCHI. Me acordé del... Hoy Lux Hermética. Y el punto es que justamente, o sea, la visión hermética es totalmente distinta, ¿no? A lo que íbamos, el tema de la inmortalidad para los hermetistas. Para un hermético la inmortalidad es justamente la trascendencia, o sea, trascender por encima del mundo físico al mundo no físico. No es Y con- literal. claro, no, y a no- partir de ese momento también creen en la reencarnación. Ya, ok. Entonces, igual que la Sakuika, ¿no? La Sakuika es otro culto que adopta este tema de la reencarnación, Ujú. siendo que la reencarnación únicamente existe en el mundo del hinduismo. No, porque tengo entendido, y corríjame algún teólogo si me equivoco, o algún historiador, la primera etapa del cristianismo, del catolicismo, si mal no recuerdo y si no estoy pecando, me parece, tuvo un tiempo que hablaba de la reencarnación también. Es que Si ¿sabes por mal qué? no recuerdo. ¿Sabes por qué históricamente me eso parece no haber podría pasado por ser ahí. así? Porque todas las culturas paganas, o sea, todas las culturas antiguas europeas, solo conciben tu muerte y luego estás en una segunda vida donde vives tu eternidad ahí, no regresas a este mundo. No, salvo Jesús, ¿no? ¿Ah? Salvo Cristo. No, es que Cristo no No reencarna. resucitó, me vas a decir. No reencarna. Él- No, por eso te digo, no reencarna, pero sí resucitó, o sea, regresó. Claro, no, bueno, pero eso es una resurrección, o sea, No, claro. no murió. No, es una reencarnación, Es a la un resurrección, zombie. pero mi punto Es un vampiro. que regresó A ver. de la muerte. A eso No, voy. entiendo que lo que quiere decir es que resurrección y reencarnación son incompatibles. Claro, son dos cosas distintas en concepto. Porque la pues. reencarnación significa que tu espíritu vuelve a No, nacer a claro, través de es- un nuevo cuerpo, mientras que la resurrección es el mismo cuerpo que se regenera, Ya, claro. ¿no? Y vuelve a levantarse de la muerte. Ahora, entonces me dices que todas estas, regresando a la pregunta de la filosofía, te identificarías más pues con este hermetismo griego Sí. que considera Es que logos... soy hermetista. Ya. Originalmente yo me inicié como hermético y después pasé a ser azúcar. No. Pero el No lo hermetismo sabía. es filosofía, entonces como la filosofía no es religión, no contradice lo que hago en Saxuica. Pero Y lo ojo. llevo al mismo tiempo, ¿no? Pero ojo, este logos griegos es tomado por el cristianismo. Claro, si el hermetismo es citado en todo momento por Tomás de Aquino, por Francisco de Pico de Mirándola, tenemos también el que fue quemado Giordano Bruno, etcétera. O sea, sí, o sea, el cristianismo en cierta forma, o sea, el cristianismo filosófico que se estableció, bebe del tema hermético y todos sus conceptos, y los filósofos griegos también. Pero aún así no quiere decir que el cristianismo sea lo más correcto si tú quieres decir, oye, ¿por qué no eres cristiano si te hablas tanto? No digo Si eso, esto es digo, así, ¿no? encuentras puntos en común. Mira, solo te lo pongo de esta manera, y él lo sabe acá mi estimado amigo, he sido templario, y como templario he sido cristiano y marial. Me he leído el Leviticón, he practicado los rituales del Leviticón, que es el libro de la ley de los templarios. Y eso es lo más cristiano que te voy a decir. Casi me hago cura, estudié solamente un ciclo de teología, y tuve un proceso para eso. Para llegar al paganismo.
Entonces no se ha asimilado bien el cristianismo. Claro, no, claro, o sea, Claro, pues, porque si has hecho todo eso Claro. y has llegado al paganismo es porque no has entendido el cristianismo. no, sí lo entendí perfectamente. Justamente, quien plantea para mí los mejores términos, sin dejarse cristiano, obviamente, y católico, es Ariel Álvarez Valdés, quien establece como que si todo es un simbolismo de mensajes a través de los libros sagrados y cada cultura tiene su propia propuesta de este tema, entonces yo puedo tener esta libertad que no me ate el lugar donde nací, la comunidad o la cultura que tengo, y que críticamente pueda leer diferentes textos sagrados y hallarme en donde el mensaje me corresponda más a mí. Y el mensaje cristiano, lamentablemente, no me llena, no me identifica, no me siento de la comunidad cristiana, no soy de que me abofetees con una mejilla y te doy la otra. En cambio, Es muy literal, el mundo, ¿no? Bueno, pero es un mundo de perdón, es un mundo de perdón. Y yo soy un resentido de miércoles. Si tú me pones eso como ejemplo, me estás diciendo, no entendí lo que quiso No, decir. No, nada que ver. O sea, nada que ver. es muy literal. Yo no voy a poner otra mejilla. Pero es muy literal. Tranquilo. Es un mundo de perdones, discúlpame. Pero lo que eso te quiere decir no es un tema doctrinales. Mira, y cuando yo empiezo a leer otros textos, y bajo mi carácter, que me gusta ser una persona que estudie y a la vez practica artes marciales, pelea con gente, etc., el mundo nórdico, el mundo germánico era lo más mío, No, bueno. ¿no? Y aparte que el mismo mensaje que nos dice acá, ¿no? Haz lo que quieras mientras no dañes. Dañes. Si debe defenderte, hazlo. En peruano es, vive y no joda, y si te joden, reviéntalo. Punto. Perfectas cosas, y eso me gusta. No, mira, en mi caso, por ejemplo, yo, por más que parezca lo contrario, yo no puedo llamarme católico apostólico romano. Yo sí creo en la reencarnación y hago prácticas que no se deberían. Vamos a ser honestos, pero en mi proceso, Y eres al igual facho. que Juan, y en mi proceso, también pasé también por ser sacerdote, tengo muchos amigos sacerdotes. Aguanta, estoy acá entre dos curas. Ya, Entre dos prospectos. prospectos de cura. Entre dos prospectos de cura. Y Yo me siento el pagano acá. entonces, también he pasado por una etapa y también he practicado la Wicca contigo, hemos practicado chamanismo, etcétera. Pero a mí, en realidad, no reniego de la Iglesia Católica, sí la critico. Yo no ni la reniego, ¿ah? O sea, Yo- por eso digo, yo no reniego de la Iglesia Yo Católica. considero todo lo demás una secta, salvo Ya. la católica, los ortodoxos y los coptos. Es que todo lo Punto. demás son sectas. Todo lo demás son porque sectas. todos parten. Eso sí es sectas, verdad, ¿no? charlatanes, Pero pérdida de yo- tiempo. Estamos de acuerdo. Los testigos de Jehová. Testigos de Es un Jehová. claro ejemplo, es un Estamos claro de ejemplo. O sea, acuerdo. los testigos de Jehová, para empezar, ahora al Dios equivocado con el nombre equivocado. Ah, exactamente. Ya está. Y me dicen, no Inculto. seas pagano, pero su fundador era masón y está enterrado bajo un ataúd con símbolos paganos y esotéricos. Entonces, no, pues. O sea, no. Por eso pero ¿por qué odias tanto a los testigos de Jehová? No los odio, pero considero de que no puede existir una religión tan equivocada como la de ellos. No hay más. O sea, definitivamente. Pero bueno, como te decía, ¿no? Mis procesos han sido similares, pero yo sí, por ejemplo, no me puedo considerar católico porque discrepo con algunos temas doctrinarios, más que nada, como por ejemplo la reencarnación. Yo sí creo en la reencarnación, pero creo también en la resurrección de Jesús. Y yo sí considero a la Virgen María, porque en ese sentido soy más gnóstico, como una diosa y más no como la mamá de Eso Cristo, sería muy ¿no? ebemérico, pues. Yo soy más gnóstico, no soy muy mariano. Yo creo que la salvación se lleva por María más que por Cristo, por más que me vayan a linchar o no. Pero acá el templario va a decir, No, perdón, compadre, el templario es él. el templario es pero Pucha, no, Yo solo tengo el polo del templario, nada más. Pero como te digo, ¿no? Sí, yo sí voy más por ese lado, más que... Ahora, uno de los grandes peligros que ha tenido, en realidad, el paganismo en general, no solo la Wicca, sino toda esta onda nueva, yo creo que ha sido los jóvenes que no han sabido adecuarse, no han sabido ser críticos de manera correcta, o que no han tenido una guía correcta y han decidido caer en la falsa
en el falso paganismo, o Sí. muchos han vuelto también esto... Es el mismo problema que tienen los luciferinos, Mira, los mira, satanistas, ¿ah? Hay mira, luciferinos buenos, hay satanistas buenos, como Claro. por ejemplo, por los cuales yo puedo discrepar totalmente, como tu pata Paul Núñez. Paul Núñez, al cual sí lo considero, o sea, sí lo Es el- considero un tipo serio en el tema. Es el director de la iglesia mayor de Lucifer. Ya, claro, pero a él, Director sí de lo, Mano Sinistro, considero, a él punto sí com. lo considero un tipo que sabe del tema y sabe lo que está hablando, correcto, Claro. y obviamente, pero si viene un tipo, El de Colombia. Pucha. no, ese. me viene un chivolo y dice, yo soy satanista, pero a Dios, y me pone una cara de Baphomet y dice, No, son huevones. Ya, no, es que hay no, iconoclastas. lo que pasa es que no el me icono- diferencia entre Lucifer, Satanás, lo que es el demonio o iconoclasta Baphomet. es lo que arruina justamente las religiones. Mm. Ese fanatismo absurdo de creer solamente en la superficie y no en la profundidad de las cosas. Y eso pasa también con Wicca. Mm. La gente cree que nosotros somos como Peace and Love, vestido de blanco, ¿no? Y está así, todo progres. Fumando No, marihuana. no, o sea, todavía dicen, no, ese Y wicano se tiene van que ser al vegano. lugar a comer ahí, ¿no? No, o sea, entonces dicen, no, pero un Sí, van picnic. al animal. Sí, yo me voy al picnic. Pero, Hacen ponen pero sus el manitas, punto es ¿sabes? creer, Ponen su mano y tocan su pero boca. es creer, pucha, Puercos que tibetanos. nosotros como wicanos, por amar a la naturaleza, tenemos que ser veganos. Mentira, sí, justamente No, el claro. dios de la Wicca en su formato original es el dios de la caza y la diosa de la fertilidad. Y la cacería no va a cazar sandías. Claro. Va a cazar Y un en la venado fertilidad sangriento, no va a ser matarlo, virgen. cocinarlo y comer la carne jugosa. Y la virgen, y la virgen, ¿Qué y la, virgen? y la diosa de la, La diosa de la es- fertilidad. la no va a ser fertilidad virgen. sexualizada. Claro, es totalmente sexualizada. Es sexualizada, no es virgen para nada. Claro, claro. Es totalmente fértil. Es fértil, es fogosa, ¿no? Pero Por eso, claro, por eso que en la práctica, por ejemplo, la Wicca garrellana se practica desnudo y hay muchos rituales había un sexuales. ritual- Sí, 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 sí. Mientras que nosotros como Wicca, pues una reforma y evitarnos No, y en el a los Perú, enfermitos, olvídate, claro. nosotros Hubo sí un lo hacemos tiempo, con ¿te acuerdas? ropa. Hubo un tiempo que había un pata que te decía que era wiki para medir el Brill por web. ¿No? Sí. De hecho, que te acuerdas, que por cámara web hacía la chica, vamos a medir el Brill. Sí, y sí, se sí, desnúdate, maestro sombra. tócate y... ¿Cómo? Maestro Sombra. Ahí está, ese era el caos. No, y es un imbécil, lo cuadramos al final. Ajá. Te tengo el video cuando lo cuadramos al huevón para decirle, oye, desgraciado, vuelve a hacer esta mierda y te vamos a sacar entre putas. Porque ahí no hay mágicamente, ahí lo podemos reventar hasta los testículos y luego decir, denúncianos para saber con dónde viene tu papá. Y vamos a ver qué vamos a hacer, weón. Porque Tu si papá, tu empiezan, mamá, así, tus hijos. empiezan así, después van a terminar como todas las religiones. con No, denuncias, claro, un y montón. nosotros somos bien, Y hasta ahorita, hasta donde se sabe, la Wicca no tiene tanta denuncia por No, temas no, 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 sexuales. para nada. Pero sí ha habido gente que ha entrado por el tema de la sexualidad en la Wicca, a querer aprovecharse a las mujeres, y nosotros hemos defendido totalmente a esa gente que nos dice, este huevón me ha ofrecido tal cosa, bueno, sigue el juego, lo vamos a cuadrar. Y lo cuadramos, y ese pata en ese momento nunca me vuelve a Una aparecer en las pregunta, redes. ¿la Wicca es progresista? Sí. Sí, se desarrolla. Nosotros en la Wicca... ¿Pero se ha adaptado al progresismo por un tema de, Ya, mira, de ganar ya. adeptos? O, No, 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 ya, vamos ¿o qué, por partes. ¿o qué progresismo? Vamos. Ya, vamos por partes, ¿no? No te La, veo la progresista Wicca aquí. gardneriana, Ya. por tradición, ellos nunca van a variar su libro de las sombras y la forma como hacen sus iniciaciones. Ya. Tanto así que se inicia de hombre-mujer, mujer-hombre, y la práctica sexual es hombre-mujer, mujer-hombre. Ya, no hay ahí No hay, tijerita ni espada no hay espada. same-sex initiation, no hay tijerita, Ya, no hay... no hay espada, No, nada. no, no, no. O sea, en su entorno privado podrán hacer lo que quieran, pero en Coven no. Ya. En la Wicca, eso no es una... Como no hay nada sexual, Ujú, nosotros podemos tener un sacerdote tranquilamente transexual, ujú. una sacerdotisa también totalmente transexual, podemos tener a una transgénero, podemos tener a una sexual, a una pansexual, podemos tener a toda la comunidad LGTBQ en nuestra comunión del Coven y no tener problemas. ¿Por No qué? import- Mientras maneja el egregor. Mientras que maneja el culto, Ok. ¿no? Y con la cristiana de Gregor, obviamente, pero no nos fijamos en esa parte porque hemos eliminado la parte sexual. ¿Y por qué? Porque esto tiene una historia muy larga en Estados Unidos, cuando entró Ed Kuczynski, que es todo un emblema en el tema del movimiento gay en la brujería, y que hoy en día, ahora con las nuevas tendencias, los nuevos transgender y todo el tema, en Estados Unidos ha vuelto a revivir una discusión de 1970. Pero a los iniciados nos importa tres pepinos y no le contestamos. Y decimos, si no te gusta que esto sea así en la Wicca Gardneriana, en la Alejandrina, bienvenido seas en la Wicca. No, pero yo soy diánica. Bueno, la diánica no te va a dar acceso No, porque si tú ahí eres sí es hombre, Vestido de mujer. vestido de mujer, o eres hombre que está operado, mutilado. No, o sea, ellos La diánica, quieren sí, la diánica diánicas Sí. con genitales y nacida hembra.
Qué Con facho. con cromosoma Sí, mujer. Facho ultraderecha. Ya, pero son diánicas, son mujeres. Son diánicas, mujeres, y hay lesbianas y todo, Sí, y pero- luchan por los derechos de LGBT. Claro, pero tienes que tener óvulos, tienes que Óvulos, tener claro. vagina, tienes que tener útero y tienes que Claro, tener y cromosoma ellas correcto. han tenido muchas peleas y ahora se han dividido en diferentes grupos que así se han abierto en algunas, otras no, entonces Ya, es un claro. problema de ellos. Pero Zack Wicca, desde el inicio, hemos estado abiertos a todos, tanto así que muchos de nuestros máximos representantes han sido gays y nosotros felices con ellos. Y estos gays nunca han sido gays como que dicen locas, ¿no? Que han hecho un escándalo de las cosas que hacemos. Han sido unas personas súper serias. Hasta el autor de este artículo de The Sex Tradition, Alec Albertson, es gay, pero tú no lo ves haciendo estupidez y media. Claro, no lo ves. O sea, tú lo ves en el Gay Pride Day Ajá. y lo ves chévere, o sea, con su traje, ¿no? Ritual y haciendo su tema, pero no lo ves en una tanga, pues, ¿no? No, claro, ya. Bueno, ya para ir cerrando, les voy a mostrar para los interesados en Wicca y paganismo, por favor, esto también tengo un video en mi canal, La Torre de Maquiel, lo pueden ver, hablo capítulo por capítulo del libro. Léanlo. O sea, tú quieres ser Wicca, no puedes ser Wicca si no lees esto. Así te lo pongo, así él esté de acuerdo o no. No, sí, tiene que leerlo, Tienes que es leerlo. obligatorio. O sea, si tú dices ser Wicca y no has leído esto, no eres nada. Así te lo pongo. Ya te lo digo yo. ¿Correcto? Recomiendo las primeras ediciones. Salvo mejores comentarios que No, creo que la Revised revisado. está muy bien. Esta es la de 25 aniversario. Está en Eh, Crisol, así que lo pueden comprar. Sí, está en crisol. Bueno, ahora es más fácil conseguirlo. Antes era... bueno, el libro de la brujería sajona, que esto ya es cuando ya estás dentro de la Sax Wicca, que son... En realidad, más ese es para empezar la rituales. Sax Wicca. Exacto, ya cuando estás... Pero ya estos son más rituales, ¿no? Claro, el tema de los rituales. O sea, Ya básicamente... cuando estás en Coven. Claro, o sea, no. O sea, si tú quieres ser Zack Wicca y te interesa, te consigues este libro, está también en PDF, gratuitamente en toda la red. Te lo puedes conseguir en inglés y en español. Lo consigues, lo estudias, lo lees, preparas tu altar, tu libro que llamado The Tree, no le llamamos libro de las sombras, en lo manuscrito, haces tu dedicación en solitario, self-dedication, y ya a partir de ese momento ya es un Zack Wicca. Y te comunicas con nosotros si quieres para mayor orientación. Pero desde el inicio no puede comunicarse contigo. Sí, también. Mejor o sea, para que no empiecen con- bueno, pueden vendiendo buscarme. cuarzos. Pueden buscar en Mercadillo No, Oculto. mira, ve, yo he practicado Wicca, le tengo mucho cariño a la Wicca, me trae muchos muy buenos recuerdos. Ya no soy tan Sax Wicca como antes, sí iniciaba en Wicca también con él. Pero a mí me da cólera cuando empiezan diciendo, yo soy Wicca y no han leído lo más mínimo. Es como criticar a la iglesia y no has leído la Biblia o su doctrina, ¿no? Es como, Claro. o sea, ¿de qué me estás hablando? Pero sí, recomiendo mucho estos libros, sobre todo este es importantísimo. Y vayan buscando, vayan investigando cómo es el tema de la Sax Wicca, que es la que yo más recomiendo, que es la más abierta a todo público. Y nada, muchísimas gracias Juan por estar con nosotros. No se olviden, tenemos el sorteo de nuestros 3 libros. No se olviden comentar, compartir y hacer cualquier tipo de mensajes que nos quieran enviar mientras sean amables. Y nada, muchas gracias y ya en nuestro siguiente capítulo ya hacemos el sorteo. Rafa. Muchas gracias. Bueno, yo lo que recomiendo es que lean la Biblia. Tengo que decirlo, así que... Pero de todas maneras creo que esta conversación ha sido muy aleccionadora. He aprendido muchas cosas. Escuché bastantes también que no pensé que iba a escuchar. Y como dije, por momentos... Entre dos prospectos de cura yo me sentí el pagano. Solamente invitarlos a mi canal, ¿no? Me pueden buscar como Capitán Perú en Facebook, en YouTube, en Instagram, en TikTok. Así que, pues también, atentos a nuestro próximo programa y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Juan. Bien, si alguien quiere saber sobre temas esotéricos, Zack Wicca o lo que quieran de ese mundo, pueden visitarme en Instagram, @mercadillo_oculto, que es una página en la cual estamos haciendo varias ferias temáticas del tema de brujería, chamanismo y demás acá en la cerca de Lima. Asimismo, si quieren ver más cosas, me escriben por inbox en ese lado y yo les paso mis datos, WhatsApp y todo. Hay descuento si vas poseído. ¡Hey! Vas poseído, hay descuento. No, hay si quieren exorcismo hacer- gratis. si tienen algún caso paranormal y quieren saber si es verdad o no, me avisan y yo me encargo de averiguar toda esa parte. Pero así que no, ya saben, me escriben por Mercadillo Oculto y chévere. Gracias por la invitación. Muchas gracias.